Así y así somos. Una historia. Esta entrega irá completa dedicada al gobierno del profesor Juan Bosch y el porqué de su derrocamiento, con los testimonios de personas claves en los hechos. Entramos al tercer capítulo, Francis Camaño, su vida, su tiempo y su historia. El 27 de febrero de 1963 se produce la juramentación del nuevo presidente en una ceremonia muy sencilla. Yo recuerdo que a la salida el profesor Bosch, con una amplia sonrisa y devolviéndome el afecto y el cariño que él siempre me tenía, me tomó del brazo y me dijo: José Rafael, yo quiero irme contigo en tu carro hasta el Baluarte a presentar la ofrenda a los padres de la patria. Yo tenía un Opel blanco, Capitán, y se montó conmigo, conduciéndolo yo, con una sencillez extraordinaria, lo que significa que no quiso usar los vehículos que le mandó el Consejo de Estado y prefirió irse conmigo. Fuimos al Baluarte, el público pues lo recibió con un entusiasmo inusitado y unos clamores realmente que impresionaban tanto, porque aquel hombre se manifestaba con tanta sencillez y con tanta espontaneidad y tanto carisma y tanto cariño hacia el pueblo, que todo el mundo venía y lo abrazaba y le decía: compañero Bosch, no le decían presidente, compañero Bosch, y él respondía igualmente: compañero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Esto y otro. Entonces, se encaramaron, se subieron al carro mío, muchísima gente, y así pudimos regresar a la casa donde íbamos luego a reunirnos. Nos fuimos luego a Palacio, y en Palacio fue donde él ahí ya comenzó a designar su gabinete. Según el doctor Molina Ureña, el hecho de que Bosch no usara los vehículos del Estado el día de su juramentación, al parecer, creó más inquina en un ambiente ya hostil por el proyecto de constitución que fue proclamada el 29 de marzo de 1963. Desde que comenzó el gobierno de Bosch, empezaron las conspiraciones para derrocarlo. Los pronunciamientos de muchos movimientos sindicales con una aridez muy pronunciada contra el gobierno. Comenzó esto por el sindicato de la compañía eléctrica de Santo Domingo, que un día me invadieron la Cámara de Diputados y amenazaron con violentar aquel hemiciclo, porque querían, de juro a Dios, que le consagráramos por ley la autonomía del sindicato. Nosotros indudablemente nos pronunciamos contra eso. Ya lamentablemente el Consejo de Estado había pronunciado la autonomía de la Policía Nacional y ya teníamos suficiente con una, ¿no? Y que muchos dolores de cabeza produjo ulteriormente esa autonomía. Pero los sindicatos pues comenzaron a enarbolar bandera de discordia y que daban ya pues una visión general de lo que venía. FENEPIA se pronunció también, el sindicato de maestros, ¿cómo llamaba él? Bueno, FENAMA, igualmente. Pero a la vez que sindicatos como estos, que tuvieron tanta incidencia en el triunfo de Bosch, eran conquistados por la Unión Cívica Nacional, que fue derrotado,
y que no perdonaba esa derrota. El profesor Bosch cometía el error de liquidar, por así decir, la organización campesina que el PRD había organizado. Señala que por su parte, el movimiento de reafirmación cristiana que encabezaba el periodista Rafael Bonilla Aybar consiguió atraer a muchos sectores, incluidos miembros de la Iglesia Católica con influencia en la base de San Isidro. Sobre todo en el CEFA, que estaba dirigido por el entonces coronel Elías Wessing, siendo su confesor el padre Marcial Silva, que en ese momento pues hacía pronunciamiento muy fuerte en contra pues del gobierno democrático. Esta conspiración se fue extendiendo al extremo de que yo dirigía la mayor parte de las investigaciones en ese sentido, pero me venían a mí muchas informaciones. El ex contraalmirante Homero Lajara Burgo, que fue un PRDista, se declaró PRDista desde el primer momento en que yo conversé con él para que ingresara a las filas de nuestro partido, y que, dicho sea de paso, en su residencia de la Autopista de las Américas se celebraron reuniones con muchos militares a quienes nosotros le explicábamos lo que era el Partido Revolucionario Dominicano, lo que era la Constitución, y que comprendieron en aquel momento la importancia que tenía de la intronización de un gobierno democrático y una Constitución avanzada. Fueron muchos los militares, incluyendo al mismo Wessing. Nos reunimos Miolán, él y yo, en casa de Homero Lajara Burgo. De modo que en ese momento Wessing no estaba en contra del gobierno, y pudo haber sido una persona que se reafirmara en el apoyo del gobierno. Y luego se produjeron hechos y circunstancias, y la incidencia que tuvo Rafael Bonilla Aybar Rafael Bonilla Aybar, y la incidencia también de los connotados cívicos que se sintieron desplazados del poder con la toma del mismo por el Partido Revolucionario Dominicano, pues es natural que la conspiración creciera y creciera, al extremo de que por todas partes se hacían reuniones y no las denunciábamos. El profesor Bosch no hacía nada contra esas reuniones. Nos decía que eso había que dejarlo, que eso era propio de la democracia, que él no iba a hacer nada contra estos señores, y que el destino del país estaba en su mano, que él sabría cómo conducirlo, que él no creía en que se iba a producir el golpe de Estado. Eso eran los primeros días. Hasta que se produjo una visita que hizo él a San Isidro, y allí pronunció un discurso, y fue en el momento en que el general Atila Luna le solicitara la autorización para la compra de unos aviones ingleses, unos 5 aviones bombarderos ingleses, que el profesor Bosch se lo autorizó. De manera pues que él tenía sumo interés en modernizar las Fuerzas Armadas, y se autorizó la compra de 6 aviones ingleses que eran muy caros. Su interés era marcado, ¿no? Pero indudablemente luego de esa visita al CEFA y a San Isidro, donde el profesor Bosch impresionó la comida que se le daba a los militares, comió de la misma comida, se sintió muy bien, los militares se sintieron muy bien con él, etcétera, etcétera. Comienza pues se recrudece la conspiración,
y es cuando interviene el entonces teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, le ofrece al profesor Bosch que estaba dispuesto a romper esa conspiración. Yo recuerdo que yo estaba presente en la casa de Bosch cuando entró Fernández Domínguez con unos 18 suboficiales, ¿no?, que eran alumnos de él en la Academia Militar. Estaba el ayudante militar del profesor, el coronel Calderón, Armando Calderón, siempre a la entrada del profesor Bosch. Rafaelito Fernández Domínguez parece que no confiaba mucho en Calderón y le hizo una seña al profesor Bosch como para que lo despidiera. El profesor Bosch le expresó: no, pueden decirme todo aquí porque es de mi absoluta confianza. Sin embargo, después que tumbaron a Bosch, los primeros militares que son cancelados son esos 18 que acompañaron a Rafael Fernández Domínguez. Bosch no aceptó la oferta que le hizo Fernández Domínguez. Si lo hubiese aceptado, él lo hizo porque Bosch ha sido siempre enemigo del derramamiento de sangre y era un hombre esencialmente democrático, y creo todavía que es un hombre esencialmente democrático. El doctor Molina Ureña, quien era presidente de la Cámara de Diputados y vocero de los legisladores PRDistas, nos relata el derrocamiento del gobierno constitucional ocurrido la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Yo me encontraba en mi casa constantemente comunicado con el señor Sacha Bollman y el agregado político de la embajada americana Harris F. Slodeman, quienes me manifestaron que no saliera de casa porque algo se estaba produciendo, me mantenían informado. Yo sabía ya lo que era, ¿no? Yo le pregunté: ¿dónde está el embajador? Me dice: está en Palacio. A las 3 de la tarde, el presidente Bosch, 3 de la mañana, el presidente Bosch me llama. Dice: venga por aquí inmediatamente. Yo vivía en el 8:30, arranco solito para el Palacio Nacional. Tengo la precaución, sí, de avisar al diputado César Roque para que informara a todos los diputados y senadores de lo que estaba sucediendo, a fin de que se fueran al Congreso temprano. Bien, pues cuando llego a Palacio encuentro aquello en absoluta penumbra. Habían apostados varias ametralladoras alrededor del Palacio, todo estaba en la semioscuridad. Cuando entré al vestíbulo del Palacio, los militares de allí me dijeron que el presidente me estaba esperando, que pasara inmediatamente. No tuve ningún inconveniente en entrar al despacho del presidente Bosch. Cuando llegué allí, me informa lo que sucede. Dice: general, el coronel Wessing se ha rebelado contra el gobierno constitucionalmente elegido. Reúne al Congreso Nacional que yo voy a presentar renuncia ante el Congreso. Y yo: profesor, yo creo que eso no procede. Usted, yo creo que el golpe está dado ya y realmente a usted no lo van a dejar salir de aquí. Estaba con varios ministros allí reunidos. A usted no lo van a dar, pero yo voy a cumplir su encomienda y lo voy a reunir. Salí inmediatamente, pero cuando salgo veo que Casanova Garrido, a quien yo había mandado a llamar, Casanova Garrido era el presidente del Senado, ¿no? Presidente del Congreso. Veo que a Juan Casanova Garrido ya lo están haciendo preso en el vestíbulo. Entonces yo: pero esto no es conmigo. Entonces yo salí por el sótano del Palacio, ¿ah? Y
me fui a la Avenida México, donde el cuñado mío ya me estaba esperando para trasladarme a distintos sitios, ¿no? No, César Roque ya me estaba esperando. Yo dejo el carro al cuñado mío, Diego Pulgar, y me voy con César Roque. Me voy al Congreso Nacional, ya la mayor parte de los diputados y senadores están allí reunidos. Estábamos dispuestos a ver lo que sucedía con el profesor Bosch, pero sabíamos que no iba a llegar. Cuando Juan Bosch asumió la presidencia de la República, John F. Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. El mandatario estadounidense con quien se había entrevistado Bosch cuando era presidente electo, en principio pareció simpatizar con el hombre a quien los dominicanos habían electo libérrimamente. Sin embargo, como el gobierno de Bosch desde sus inicios entró en conflictos con sectores tradicionalmente aliados a los intereses de los Estados Unidos, la administración Kennedy rápidamente se desencantó del nacionalismo boschista, de su plan de reformas y de su determinación de no perseguir a los izquierdistas. La documentación conocida sobre la posición del presidente Kennedy frente al gobierno constitucional dominicano refleja que tenía a Bosch como un inepto y posible comunista encubierto. El presidente Kennedy estuvo informado de los planes de golpe de Estado contra Bosch y les dio luz verde. Numerosos documentos secretos de los Estados Unidos que ya se han hecho públicos permiten conocer hasta qué punto la administración Kennedy supo de los planes para derrocar a Bosch. A vuelo de pájaros, veamos algunos de los que reproduce Víctor Grimaldi en la segunda edición de su Diario Secreto de la Intervención Norteamericana de 1965. En este cable dirigido al Departamento de Estado, 2 días antes del derrocamiento de Bosch, los asesores militares de la Embajada Americana en nuestro país informaron a Washington que fracasó el intento de golpe de Estado con una huelga fijada para el 20 de septiembre de 1963. Rechaza la versión de que Bosch sea comunista, como dicen los golpistas, y descarta que por el momento se produzca el derrocamiento del gobierno constitucional. En este otro informe secreto, señalan la oposición de los militares moderados al golpe de Estado contra Bosch. Otros documentos del 23 de septiembre de 1963 revelan la aprobación del presidente Kennedy a una invasión de oposición a la dictadura haitiana de Duvalier, la cual encabeza el general Cantave y que se preparó en territorio dominicano a espaldas del presidente Bosch. En los aprestos para la invasión contra Duvalier, el 24 de septiembre, John B. Martin, el embajador americano en nuestro país, informa a Washington que está en marcha un golpe de Estado contra Bosch encabezado por Elías Wessing y Wessing. En este otro cable, el embajador americano informa a Washington que a las 2:30 de la madrugada del 25 de septiembre recibió la promesa de Wessing de no derrocar a Bosch esa noche. Para muestra basta un botón. El presidente constitucional de nuestro país fue derrocado el 25 de septiembre de 1963 con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. Nota al margen. Inmediatamente después del derrocamiento del gobierno constitucional, el presidente Bosch y el vicepresidente doctor Segundo Armando González Tamayo fueron sacados del país y apresado el presidente del Senado, Juan Casanova Garrido. De la sucesión del mando constitucional, solo quedaba asilado en la Embajada de Bolivia el doctor Molina Ureña, presidente de los diputados. La Embajada Americana hizo gestiones para que a Molina Ureña lo designaran en la presidencia de la República a fin de que no se interrumpiera la constitucionalidad. Pero los militares golpistas no lo aceptaron, alegando que ya no estaba vigente la Constitución del 63. Cuando el profesor Bosch de Guadalupe pudo irse a Puerto Rico, Molina Ureña viajó con el doctor José Francisco Peña Gómez para reunirse con él. En Puerto Rico, a muy pocos días del derrocamiento, iniciaron la conspiración para recuperar el poder, aunque en principio solo se propusieron concientizar al pueblo que no había reaccionado cuando se produjo el golpe de Estado.
Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así somos. Comenzaremos a ver los acontecimientos a partir del derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Nicolás Silva fue de los fundadores del PRD en el exilio y uno de los 3 dirigentes PRDistas quienes primero llegaron al país después de muerto Trujillo. Pero debido a la crisis interna del PRD en el mismo 1961, quedó separado del partido. Comienza su testimonio explicando que la Guerra de Abril de 1965 para él empezó en el momento que se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional. Y digo esto porque yo había puesto un comunicado en el periódico El Caribe, rechazando todos los golpes de Estado, vinieran de donde vinieran, a no ser que las puertas del sufragio se hubieran cerrado. Y Bosch no había cerrado las puertas del sufragio, no se le dio tiempo para ello. Y debo aclarar aquí que durante esos meses precisamente las condiciones de Bosch y este que habla no estaban muy bien, estaban muy agriadas, muy avinagradas. De manera que no estoy aquí defendiendo a Bosch, sino defendiendo la idea, defendiendo la Constitución, que fue lo que verdaderamente se estropeó. Y había publicado ese comunicado, se lo había entregado el periódico, El Caribe, como había dicho, unos días antes del golpe, porque todo el mundo esperaba ese golpe aquí. Era una cosa que, en fin. Y el periódico publica ese comunicado precisamente la noche que derrocan al presidente Bosch. Quiere decir que la proclama del derrocamiento de Bosch y mi comunicado aparecen en la misma edición. Molestó mucho a los golpistas ese comunicado mío. Y el día por la mañana derrocan a Bosch. El día siguiente por la mañana, cuando Bosch aún se encontraba en el Palacio Nacional, me llamaron del palacio. Me llamó el entonces coronel Rivera Cuesta, que creo que era jefe del Estado Mayor del Ejército. Le ofrecen ocupar un ministerio en el gobierno de facto y se niega a aceptar. Le exigen entonces que se retracte de lo que había publicado en el periódico, a lo que se niega también. Y como al otro día lo siguen intimidando con la amenaza de deportación a Francia, él mismo opta por marcharse de inmediato a Puerto Rico, donde coincidió con la llegada de Bosch, quien desde Martinica se fue para allá. Sacha Borman, quien era una de las personas más cercanas al profesor Juan Bosch, nos cuenta qué pasó con él la noche del derrocamiento. Don Juan estuvo muy atento conmigo. Él me llamó a las 2 de la madrugada. Me dijo, Sacha, el golpe está dado. Y a mí me buscaba, más que mucha otra gente. Yo a las 5, había una guardia, como Don Juan iba a mi casa. Había una piscina, no sé qué. Ellos pusieron guardia ya, presidencial. Yo, antes que cambie a guardia, el capitán cargado de la guardia me pidió la segunda llave de mi cantado. Yo digo, mañana te lo doy. Hizo una copia más. Y me quedó con la copia. Y se le dio. Yo sabía por qué. Que me van a coger preso. Yo, entre cambio y cambio de guardia, yo me fui. Dejó mi carro frente de la embajada americana. Y me fui a pie. Y encontró una mujer que no sabía ni su nombre, ni firmar, ni en qué país vive. Y digo, ¿tú tienes pieza? Me montó la pieza. 4 días me buscaba, nunca nos me encontraba. Se queja de esta publicación del periódico El Caribe,
donde insistía por qué las autoridades no localizaban a Sacha Bollmann. Recuerda que pudo desplazarse al malecón y ver la fragata Mella donde sacaban a Bosch del país. Cuando después que ha visto el barco, el yate con Juan saliendo, llamó a Belisario Peguero. Digo, mañana a las 4 yo me entrego. Lo llamó al cónsul norteamericano, sea ahí a las 4. ¿Dónde soy? Yo dije, pues yo no te voy a decir. Estaba un mexicano, Pancho, le decía Pancho, yo dije, no te lo digo. ¿Para qué? Para que tú me coges. No te tengo tanta confianza. El día siguiente yo estaba allá. No me dejaron ni entrar. Pues yo digo, pues yo soy aquí para entregarme. Un centinela a la puerta no me dejaba entrar. De inmediato lo deportaron a Miami y de allá viajó a Puerto Rico para reunirse con el profesor Bosch. En breve veremos cómo Nicolás Silva y Sacha Bollmann se convierten en intermediarios entre Balaguer y Bosch durante el año y medio transcurrido desde el derrocamiento de Bosch hasta el estallido de la Revolución del 65. Originalmente, Sacha Bollmann viajó a Nueva York en 1963, tratando de llegar a un acuerdo con los del Partido Revolucionario Social Cristiano para que apoyaran una alianza en pro del retorno a la constitucionalidad. También fue a entrevistarse con el doctor Balaguer, al que conocía bien por las siguientes razones. Primero, Sacha coordinó la primera entrevista Bosch-Balaguer efectuada en Nueva York cuando Bosch era presidente electo. Segundo, cuando Bosch era presidente, Sacha se encargó de que don Juan formalizara el pasaporte del doctor Balaguer, quien había tenido que salir al exilio sin ese documento. Asegura que el pasaporte del doctor Balaguer fue entregado en su residencia de Santo Domingo y que el general Checo se lo llevó a Nueva York. Luego Sacha había ido donde el doctor Balaguer para decirle de parte del presidente Bosch que no regresara al país porque las condiciones no eran las más adecuadas, pero que si de todos modos él, Balaguer, quería retornar, podía hacerlo con la única condición de que lo informara previamente para que Sacha lo acompañara en el viaje de regreso. Según Sacha, él además habló con amigos suyos, funcionarios de la Casa Blanca, para que al doctor Balaguer le quitaran una vigilancia que le mantenía el FBI en su hotel de Nueva York a causa de que había entrado a los Estados Unidos sin pasaporte. Miguel Ángel Hernando Ramírez, quien vendría a ser el jefe militar de la conspiración que lideró el depuesto presidente, narra cómo empezó su relación con Juan Bosch. Explica que al otro día de haberse juramentado Bosch como presidente, a él le tocó salir del país. Del 28 de febrero de 1963, yo salí a estudiar Comando y Estado Mayor. Entonces no tuve oportunidad de vivir esos meses que él vivió aquí como presidente de la República, sino que yo regresé en unas cortas vacaciones en agosto del 1963 al país. Me fui después y el coronel Fernández Domínguez, creo que ya era teniente coronel cuando eso, me dijo de la posibilidad, casi la certeza de que yo fuera el secretario de las Fuerzas Armadas, que si yo lo quería hacer en ese momento, que él tenía relaciones con Bosch y que Bosch necesitaba un secretario de las Fuerzas Armadas y que él, la mejor persona para él, en su concepto, era yo. Yo le puse algunos puntos que yo entendía que yo debía terminar mis estudios militares primero, porque para mí eso era fundamental, y no porque no pudiera desempeñar el cargo de secretario de las Fuerzas Armadas con mis conocimientos de entonces, seguro que sí, pero yo quería tener más conocimientos, ser más profesional para desempeñar ese cargo. No, por razones que no vienen al caso, en la conversación que él sostuvo con el presidente Bosch, parece que le dijo eso, y no se concretó el nombramiento como secretario de las Fuerzas Armadas de mi persona. Yo regresé a la zona del Canal. El 13 de octubre se rumoró que jóvenes del 14 de junio habían emprendido una acción guerrillera en partes montañosas del país y finalmente
El 22 de diciembre muere en Las Manaclas, San José de las Matas, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, líder del 14 de junio, quien pereció junto a 15 compañeros. El 23 de diciembre, cuando se hizo pública la muerte de los del 14 de junio, renunció a la presidencia del triunvirato el licenciado de los Santos y en su lugar fue designado el doctor Donald Reed Cabral. Bueno, pero ¿usted sabe qué fue lo que trató de hacer Fernández Domínguez para impedir el derrocamiento de Bosch? Lo que yo sé, porque yo estaba fuera, como le dije, cuando lo derrocaron, pero cuando regresé al país, y antes de regresar me enteré de que el coronel Fernández Domínguez habló con varios oficiales y tenía preparado algunos oficiales y alistados para impedir su derrocamiento, y creo que el mismo profesor Bosch, eso lo podrá decir el mismo profesor Bosch con más propiedad que yo, no quiso que eso se materializara porque él creía que si el coronel Fernández Domínguez hacía eso en la circunstancia donde él estaba, que era prácticamente preso en el Palacio Nacional, iba a haber un baño de sangre, no solamente en el Palacio Nacional o en las Fuerzas Armadas, sino también a nivel nacional. Entonces, por esa razón, el coronel Fernández Domínguez, tengo entendido que desistió de hacer la acción correspondiente, la que él pensaba, para impedir su derrocamiento contra los oficiales golpistas que por ambición entorpecieron el buen orden institucional que se vislumbraba una época feliz para el pueblo dominicano. Dice que cuando él, Hernando Ramírez, regresó al país en diciembre de 1963, el coronel Fernández Domínguez le habló de sus planes para restituir a Bosch en el poder. Bueno, el coronel Fernández Domínguez me habla a mí para que, junto con otros oficiales y civiles, porque habían civiles parientes del involucrado, organizando el movimiento, ellos se servían de contacto, de enlace, y civiles, me habla a mí para que, junto con, por ejemplo, Novoa Garnes, Núñez Nogueras, La Chapelle Díaz, Lora Fernández, que era primo de él, Pericles Peralta Bueno, no me gusta así mencionar nombres porque se me van a quedar muchísimas personas y me va después remorder la conciencia de no mencionar gente tan valiosa, porque es en tan corto espacio es casi imposible recordar en el momento preciso los nombres de esa oficialidad tan valiosa, que una parte de ella se perdió en la revolución. Pues él estuvo haciendo esos contactos, las figuras principales por el grado, éramos nosotros, lo que acabo de mencionar, el coronel Camaño, que en principio comenzó conversando con nosotros en una casa que tenía él o su papá por la Cementera, y después él le dijo al coronel Camaño y al coronel Fernández Domínguez y a mí que él necesitaba hablar con su papá, que era el general Fausto Camaño, porque él no hacía nada sin consultar con su papá, una cosa que nosotros, bueno, pues respetábamos, porque cuando eso, los padres se respetaban mucho, no es como ahora, que prácticamente los hijos no oyen a los padres, pero él puso una condición. Después de eso se produjo un hecho lamentable, que fue cuando él tuvo un problema, Camaño y el coronel Morillo tuvieron un problema con Belisario Peguero, y para sorpresa nuestra, el coronel Camaño y Morillo se van a la Fuerza Aérea, se van donde Wessing, creo que fue donde Wessing, y Wessing era la principal pieza que nosotros teníamos para quitarlo del medio. Quitarlo del medio no quiere decir matarlo, sino quitarlo del medio quiere decir deponerlo del mando que él tenía, porque él era el apoyo del doctor Donald Reed Cabral. El apoyo militar del doctor Donald Reed Cabral era el general Wessing. Claudio Camaño nos ha revelado que antes de que Francis entrara en contacto con los militares de Fernández Domínguez, que propugnaban por la reposición del gobierno de Bosch sin efectuar nuevas elecciones, ellos tenían dentro de la policía su propio grupo conspirativo. Era de poner a Belisario, luego a Wessing, y crear un gobierno militar
una duración no mayor de 18 meses que llamaría elecciones. Pero claro, cuando él se asimiló y se subordinó al movimiento de Fernández Domínguez, entonces él aceptó los principios de este nuevo movimiento. Le vamos a seguir el rastro al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez a fin de conocer sus actividades conspirativas para reponer el gobierno de Bosch. Por lo que nos explica el coronel retirado Miguel Ángel Hernando Ramírez, en principio Camaño no se mostró interesado en el movimiento de Fernández Domínguez. Sí, el coronel Camaño no nos dijo abiertamente a nosotros que él se salía, sino su actitud pasiva nos indicó a nosotros que él, como decimos, se había enfriado un poco con respecto a eso. Perdimos el contacto y por esa razón nosotros, en una ocasión creo que el mismo coronel Fernández Domínguez le dijo en una entrevista que sostuvieron en algún momento, le dijo, y también lo dijo delante de mí, que con él o sin él el movimiento iba. Y nosotros teníamos confianza en hablar con Camaño así, porque aunque él no estuviera de acuerdo con nosotros, sabíamos que no era un oficial capaz de ir a delatarnos. No, él no era un oficial de esa cosa. Si él tenía que combatir contra nosotros por sus principios, él lo hacía. Pero si nos daba la palabra, como posteriormente ocurrió, nosotros sabíamos que podíamos contar con él. En ese momento, él tuvo un momento de un poquito frío, indiferente, y nosotros sí le hicimos saber con recados que con él y sin él nosotros íbamos a seguir en la conspiración. El caso es que el triunvirato destituyó a Fernández Domínguez del cargo de director de la Academia Militar Batalla de las Carreras 3 días después de producirse el golpe de Estado contra Bosch, y el 3 de octubre del 63 lo nombran agregado militar en España, mientras varios de sus compañeros fueron cancelados. En junio de 1964, viajó secretamente desde España a Puerto Rico para enterarse de los avances de la conspiración constitucionalista. Hernando Ramírez explica que el malestar iba en aumento dentro de las Fuerzas Armadas porque el general Elías Wessing y Wessing parecía ser el jefe del Estado, llegando incluso a oponerse a los traslados que disponía el entonces secretario de las Fuerzas Armadas. Me refiero específicamente a que el secretario de las Fuerzas Armadas, general Viñas Román, a la sazón, produjo un traslado de 3 o 4 oficiales del ejército al centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas que comandaba Wessing. Consecuentemente tenía que venir esos 4 oficiales del centro de enseñanza para el ejército, y el general Wessing dijo que no, y se opuso a eso, que es un acto de indisciplina tremenda, y el presidente de facto, don Enrique Cabral, apoyó esa situación, es decir, apoyó al mando inferior y desautorizó al secretario de las Fuerzas Armadas. Ya eso era un malestar tremendo, y nosotros, los oficiales que queríamos imponer la disciplina, estuvimos en desacuerdo e intensificar. Eso sirvió para intensificar más el movimiento conspirativo para acabar con el gobierno de facto de doctor Don Enrique Cabral, que, para que usted vea las vueltas que del mundo, el doctor Don Enrique Cabral se oponía, y lo dijo en la televisión, lo dijo por escrito y lo dijo verbalmente por la radio y en todas formas. Él se oponía a que llegara aquí el doctor Balaguer y el profesor Bosch a terciar en unas elecciones. Y lo dijo una vez tajantemente, ya a insistencia de los periodistas. Él dijo, no van a entrar aquí al país, ni Bosch ni el expresidente Balaguer. Entonces nosotros intensificamos más la conspiración, porque nos dimos cuenta que iban a haber unas elecciones en julio de ese año, de 1965 hablo, iban a ser unas elecciones amañadas en que el candidato iba a ser don Enrique Cabral y iba a ganar no limpiamente las elecciones. En diciembre de 1964, al coronel Fernández Domínguez lo destituyeron como agregado militar en España y viajó a Puerto Rico con instrucciones de quedarse allá hasta segunda orden. Hernando Ramírez relata que se organizó una entrevista
y viajó allá para reunirse con el profesor Juan Bosch y Fernández Domínguez. Y ahí acordamos detalles importantes para seguir la conspiración. Recuerdo que el presidente Bosch, el expresidente Bosch, me dijo a mí que contara aquí con una persona en la presidencia de la República, en el cuerpo de ayudantes, que si mal no recuerdo el apellido era Cabrera, un segundo teniente Cabrera. Entonces yo le dije al profesor Bosch que eso no era conveniente, porque él estaba allá en Puerto Rico, yo estaba aquí, yo sabía cómo dirigir el asunto, porque no es fácil desde fuera, que yo no tenía mucha confianza, pero él me dijo que sí, que tratara de verlo. Yo vi a ese oficial y para no alargar mucho, por razones de espacio, ese oficial me delató a mí ante el doctor Don Henry Cabral, y por esa razón yo fui llevado a la presencia del doctor Don Henry Cabral por el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, que era el señor general Rivera Cuesta, Marcos Rivera Cuesta, que me llevó a donde el presidente Don Henry Cabral, y yo hice de todo para negarla y poder sobrevivir a la situación y seguir en la conspiración. El presidente Don Henry Cabral me dijo que él iba a seguir investigando porque él tenía conocimiento de que yo era el jefe de la conspiración aquí en el país, y que recuerdo que él dijo que si él dijo una frase que fue: si el problema no me rompe a mí, yo rompo el problema. Váyase a su cuartel que yo seguiré investigando. Yo me fui para el cuartel y entonces ya ahí nosotros comenzamos realmente a actuar con más prudencia, pero no desanimados. Sabíamos que tenía que actuar ya, porque si me decapitaban a mí como jefe del movimiento, era muy posible que la revolución, el movimiento se cayera, no se llevara a cabo, porque yo era un trabajador asiduo, donde me desplazaba a todos los lugares, a diferentes. Por eso enfermé precisamente, porque era día, tarde y noche, aquí en el interior del país, y tenía que estar a las 8 de la mañana en la jefatura de Estado Mayor, donde yo era G3, director de entrenamiento militar, y esa situación de tanto conspirar permanentemente me fue minando mi salud, al extremo de que cuando comenzó la revolución, antes de comenzar yo estaba enfermo, pero si yo la dejaba antes de comenzar, iba a ser un problema la materialización del movimiento, porque no había un líder claro que ellos siguieran en ese mismo momento. Pero bueno, ¿por qué el doctor Roy Cabral no lo destituyó sabiendo que usted conspiraba? Él pensó que si me destituía a mí como en el cargo que yo tenía de director de entrenamiento militar y me cancelaba del ejército, entonces él sabía que podía comenzar el movimiento contra él. Él sabía que podía comenzar en cualquier momento si él tomaba una decisión, porque ya habían cancelado antes oficiales y alistados. Entonces él se cuidó, se curó en salud. Él dijo, bueno, pienso yo que él meditaría, y si yo cancelo a este hombre se me puede venir el mundo abajo. Y así iba a pasar, porque se hizo un compromiso, que eso viene después, de que si se cancelaba un oficial más o un alistado más del movimiento, en ese mismo momento comenzaría la revolución. En diciembre de 1964, tras muchas presiones, los altos mandos militares, temerosos de males peores, concedieron a Fernández Domínguez un permiso para visitar nuestro país por 3 días. Se dice que en esta ocasión conversó de tú a tú con Francis Camaño y que lo comprometió con los constitucionalistas antes de la revuelta contra el general Peguero. Ya él había tenido contactos con nosotros, y ahí fue donde nosotros tuvimos un poquito de desconfianza con él, porque dijimos, pero ¿cómo es posible que si él está con nosotros vaya para donde el coronel Wessing? Que él sabe que el coronel Wessing es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Entonces eso nos puso a nosotros, nos confundió un poco, porque sabíamos que Camaño no era un hombre de 2 palabras. Sin embargo, fue un momento en que yo no sé qué le pasó, pero se sintió el más seguro, quizás ganando tiempo, y se sintió más seguro allá, y se fue para donde el general Wessing, y estuvo con él. Pero después de eso, él volvió por sus cauces, y se integró a la conspiración, y
siempre, porque hay que decir la verdad, a mí no me gusta ocultar nada, ni que los políticos digan, ni los héroes, ni nada, hay que decir la verdad. El coronel Camaño hubo que hacer mucho esfuerzo para convencerlo de la reposición específica del presidente Bosch. En principio él quería junta militar, como muchas otras personas y muchos otros oficiales, pero se impuso siempre el criterio del coronel Fernández Domínguez, el mío y de los oficiales constitucionalistas, para que fuera el presidente Bosch el que ocupara la presidencia y no una junta militar ni nada por el estilo. Pero de la supuesta entrevista con Fernández Domínguez, Francis jamás le habló a algún allegado suyo. Por esta razón, aunque la afirman los allegados a Fernández Domínguez, la dudan los de Camaño. El 26 de diciembre de 1964, a Fernández Domínguez lo designaron agregado militar en Chile, donde viajó en enero a tomar posesión del cargo. Desde allá le escribió a Francis Camaño. Doña Chichita dice que luego de la revuelta contra Belisario, a Morillo López y a Francis los trasladaron al centro de enseñanza de la Fuerza Aérea, donde Camaño no se sentía bien. Allá, cuando llegó allí, él no tenía llamando, lo sentaron en un escritorio y lo que hacía prácticamente era, lo dejaron sin mando, sin hombre, que era lo que él siempre lo que tenía era siempre su pelotón, su batallón y todo eso, que era lo que le gustaba, y él se sentía allí mal. Bueno, estando él ahí, recibe una carta de Rafael Fernández Domínguez. De la carta, Francis no le refirió nada, pero ella observó que repentinamente él cambió de actitud. Cuando ya Francis recibe la carta de Rafael Fernández Domínguez, él cambia, totalmente cambió, era un Francis diferente, como lleno de vida, entusiasmado. Pues ya tenía sus ideales, ya quería, se sentía que por fin había algo de lo que él quería se había logrado, se había cristalizado, que era la limpieza de las Fuerzas Armadas, que era la constitucionalidad, y que se limpiaran los cuerpos castrenses de aquí, de la policía y del ejército, que ya comenzaba la corrupción. Unas 2 semanas después de yo salir de la cárcel, que salí a finales de febrero, salimos los oficiales que estábamos envueltos en la protección del general Wessing en el CEFA. Camaño, teníamos una clave y me llamó a Santiago, me mandaron a Santiago, que esa clave significaba, la palabra era bota de vestir. Cuando me tratara de bota de parte de él, tenía yo que salir a buscarlo inmediatamente. Y entonces regresé a la capital, y entonces me contó que había tenido un contacto con Rafael Tomás Fernández Domínguez, creo que con Hernando Ramírez también, con un primo de él, y que él, sin consultarlo, me estaba explicando a mí, sin consultarlo conmigo, había asimilado las posiciones que ellos tenían, que eran un poco diferentes a las nuestras. Las nuestras no era de Bosch, las nuestras, la que tenía Camaño, la que nosotros hicimos parte del grupo nuestro en la policía, era de poner a Belisario, luego a Wessing, y crear un gobierno militar, una duración no mayor de 18 meses, que llamaría elecciones. Pero claro, cuando él se asimiló y se subordinó al movimiento de Fernández Domínguez, entonces él aceptó los principios de este nuevo movimiento. Nota al margen. La incorporación definitiva de Camaño a la conspiración constitucionalista, al parecer, estuvo motivada en que él consideró que a través de ese grupo era más factible alcanzar su meta, que era fundamentalmente el adesentamiento de las Fuerzas Armadas y la policía, excluyendo a los involucrados en actos de corrupción. Cuando entra al movimiento, Camaño no tenía vínculos con el profesor Bosch. Por órdenes superiores había viajado como parte de la escolta que llevó a Guadalupe al depuesto presidente. El derrocamiento del gobierno constitucional en principio le preocupó por las posibles consecuencias, pero lo alarmó más al observar que la corrupción empeoraba en los cuerpos castrenses. Por cálculos de los allegados a Francis,
Este habría estado conspirando con los constitucionalistas por un tiempo no mayor a los 2 meses, en los cuales trabajó afanosamente conquistando para la causa a compañeros de armas. Lo que usted debe recordar en Nota al Margen. Somos así, así son. El doctor José Rafael Molina Ureña dice que luego de regresar de Puerto Rico de su entrevista con Bosch, convocó una reunión clandestina de la Comisión Política del PRD para iniciar un movimiento de rescate a la constitucionalidad. Propugnaban porque el señor Juan Casanova Garrido, presidente del Senado del gobierno depuesto, fuera designado en la presidencia de la República. Organizaron una manifestación de mujeres en la avenida George Washington que fue muy concurrida, pero disuelta por la policía, con un saldo de muchas damas apresadas por unos 3 días. Luego, el Congreso Nacional en pleno se reunió clandestinamente en el ensanche Osama, en una casa del diputado Pancho Peña, donde legisladores del PRD, la Unión Cívica y el Partido Revolucionario Social Cristiano hicieron una segunda proclama por el retorno a la constitucionalidad con Casanova Garrido. Estando en la sección, fueron denunciados a la policía, pero cuando los patrulleros iban en camino, los legisladores fueron avisados y firmaron el acta antes de salir desbandados para que no se les apresara. Casanova Garrido y Molina Ureña se escondieron en casa de Jorge y Mireya Peña, un hermano del diputado Pancho Peña. Durmieron una noche en esa casa y luego acordaron separarse. Casanova Garrido se fue y unos 3 días después fue apresado y deportado a Puerto Rico. Antes de ser expulsado el presidente del Senado, la embajada americana gestionó para que lo designaran en la presidencia de la República, cosa que no fue aceptada por los golpistas. Molina Ureña, presidente de los diputados, quedó entonces solo en la sucesión del mando constitucional. Seguía guarecido en la casa de don Jorge Peña. Sí, a los 3 días, doña Mireya me anuncia que hay un militar que quiere verme. Me sorprendió. Yo ahí no esperaba militar. Cuando voy a la sala, encuentro al coronel Rafael Fernández Domínguez en persona, aquel gallardo militar, pundonoroso militar, honesto militar, sencillo militar, inteligente militar. Se cuadra, me saluda como presidente e inmediatamente me expone el objeto de su visita. Me dice que sabía que yo estaba dirigiendo un movimiento de retorno a la constitucionalidad, que él había hecho esfuerzos denodados por convencer al profesor Bosch para que el golpe de Estado no se produjera, pero el profesor Bosch no quiso, que él se consideraba un respetuoso de la Constitución y de las leyes, y que él quería contribuir a reivindicar esa Constitución y que a la República Dominicana fuera una imagen pura, una imagen lo más sana posible de lo que había sido concebido por Juan Pablo Duarte. Aquello me conmovió. Las expresiones de aquel joven, pues, realmente para mí fueron muy motivadoras, y de ese momento no me sentí solo, me sentí pero muy bien acompañado. Entonces, hablamos de muchas cosas. Me dijo que él tenía un movimiento preparado, que iban a tomar el Palacio Nacional. Yo le dije, mire, coronel, yo considero que no hay una situación adecuada para que usted se arriesgue y arriesgues a militares jóvenes en una empresa como esa. El Palacio Nacional es una fortaleza inexpugnable. Usted lo que va es al holocausto. Vamos a preparar esto, ¿entiende? A tomarnos el tiempo necesario, vamos a crear conciencia en el pueblo, vamos a conquistar más militares
para hacer una cosa bien hecha. Rafael Fernández Domingo aceptó mi sugerencia. Dice, bueno, usted es el político. A lo mejor yo estoy actuando con mucha emocionalidad, aunque yo no soy un hombre emocional, pero indudablemente esto me ha provocado tanto y me ha inquietado tanto que yo realmente me siento responsable de que esta situación se haya dado, porque yo no debía haber permitido en ningún momento en que esto se produjera. Yo tenía la forma como evitarlo. Y bueno, pero no se pudo. El presidente era quien mandaba y no se pudo. Lamentablemente es así, pero yo desde este momento cuente conmigo, que usted y yo vamos a trabajar unidos como un solo hombre. Así nos los prometimos, nos dimos un abrazo, nos despedimos y juramos a decirnos adiós. Quedamos en reunirnos muchas veces, o cuantas veces fuera necesario. Al otro día volvió Fernández Domínguez. No me había anunciado que volvía al otro día, pero volvió. Y así, durante varias noches, estuvimos reuniéndonos y planificando todo el tinglado civil y militar para la retoma del poder. Consciente de que había que preparar las fuerzas, había que preparar el pueblo, que había que organizarlo, de que había que introducirse en los cuarteles, porque indudablemente tenía mucha incidencia, pero era una cosa que había que gastarse tiempo, ¿no? Y preparamos toda una estrategia a desarrollar en los meses venideros. Lamentablemente, la última noche que vi a Rafaelito fue para informarme que había sido descubierto en sus actividades y que lo sacaban para España como agregado militar. Para mí eso fue un golpe terrible. Quedé como, por así decir, solo. Y una de las cosas que realmente combinamos Rafael Fernández Domínguez y yo, que nuestros encuentros se mantendrían en la más absoluta discreción. ¿Ah? Que yo se lo hiciera saber al profesor Bosch cuando yo pudiera. ¿Ah? O que si él tenía la oportunidad desde España se lo haría saber. Nota al margen. El doctor Molina Ureña permaneció 3 meses en la absoluta clandestinidad. Se mudó a 17 casas distintas y su último escondite fue en la calle 30 de marzo de la capital, en la residencia de la señora María Cruz, viuda Martínez. En ese lugar empezó a usar disfraces para salir a la calle durante el día y finalmente un amigo suyo, yugoslavo, consiguió hablar con el presidente del triunvirato, doctor Donald Henry Cabral, a quien le pidió que cesara la persecución contra Molina Ureña y le permitiera retornar a su casa. Henry Cabral aceptó la solicitud y Molina Ureña dice agradecerle haber permitido que hiciera vida normal en aquella época. Lo que usted debe recordar en Nota al margen. Somos así, así somos. Aunque fue el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó quien finalmente lideró la causa por la defensa del gobierno constitucional de Bosch, siempre habremos de tener pendiente que el ideólogo e iniciador del movimiento fue el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y que dejen el otro hombre a su hermano. Somos así, así somos. Somos así, así somos.